Bueno, estamos de vuelta con la segunda charla y creo que quizás nos quedamos pensando un poco de la charla anterior. ¿Recuerdan el ejemplo del cactus que di, que desarrolla espinas como una forma de proteger lo más precioso que tiene, que es el agua que lleva adentro? Y usando la alegoría de la espina o del aguijón, Pablo, el apóstol Pablo, habló un poco acerca de esto en un pasaje que creo que es el pasaje central respecto de este tema de la vulnerabilidad. Es cuando él mismo se reconoce débil. Él habla de un aguijón. En la versión Reina Valera habla de un aguijón, en la nueva versión internacional está traducido como espina. Pero ¿qué imagen se te viene a la mente cuando pensás en este concepto, en esta espina, en este aguijón? ¿Qué imagen se te viene? Quizás podés pensar en, no sé, en una avispa o en una abeja con su aguijón. Quizás podés pensar en una aguja. ¿Y qué significa o qué significó para Pablo? ¿Por qué metió esta imagen en medio del texto bíblico? Quiero que lo leamos juntos entonces y veamos un poco que Pablo estaba hablando con la iglesia de Corinto. Esta es en la segunda carta de Corintios. Corinto era una iglesia muy particular, era una iglesia llena de dones, una iglesia que estaba viviendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, tenía mucha efervescencia, pero los corintios tenían algunas inconsistencias de carácter. En la segunda carta de los Corintios, Pablo ya estaba más próximo a partir, estaba en un momento de su vida, al igual que en la carta de Filipenses. Eran ya de sus últimas cartas. Encontramos un apóstol más grande, que ya está como de vuelta de todo, como que ya no le importa mucho lo que los demás piensen, un apóstol como mucho más reflexivo, pero él elige hacerse vulnerable con los corintios y me quedo pensando un poco en esto cuando escribe este pasaje. Quizás tenés ahí tu Biblia en tu celular. Me gusta este pasaje que dice: y para que la grandeza de las revelaciones, porque él viene hablando de que 3 veces estuvo en el tercer cielo y tuvo revelaciones muy grandes, y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esta es la conclusión que Pablo llega: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo acabo de leer de 2 de Corintios 12, del 7 al 10, de la versión Reina Valera, que te acabo de decir que en la nueva versión internacional habla de una espina que le fue clavado en su carne. Entonces me quedo pensando un poco, por un lado, ¿por qué elige hacerse vulnerable en primer término con los corintios y luego con nosotros? O sea, si él descubrió que parte del secreto de su liderazgo es revelar aquellas cosas que él estaba atravesando. Sabés que los teólogos, los estudiosos bíblicos todavía no se ponen de acuerdo y leímos muchos comentarios con una amiga, con Giselle Cabrera, que me ayudó a pensar un poco estos temas, especialmente esto del aguijón. Estuvimos ahí viendo, investigando y viendo por qué y de dónde toma Pablo esta metáfora, por qué decide no presentarse a sí mismo como un superapóstol, como alguien que ya estaba más allá del bien y del mal. ¿No te pasa que a veces ves a algunos líderes, algunas celebridades evangélicas, y vos decís: parece que esta persona durmiera colgada en una percha, ¿no? Siempre está impecable, su vida parece que no tener ningún sobresalto, parece que la vida le sonríe? Bueno,
por un lado, nunca te fíes de todo lo que ves en las redes, ya sabes que no es todo real. Todas las personas en nuestra común humanidad atravesamos problemas, tenemos deficiencias de carácter, deficiencias morales, pero me encanta que sea el apóstol Pablo el que tiró la piedra, la primera piedra, el que abrió el juego y el que cualquiera de nosotros podría decir, era un superapóstol, se predicó en toda Europa, predicó todo Asia, dice que no había un lugar de la tierra que no hubiera, dice, todo lo he llenado del Evangelio, pero él mismo se reconoce débil. Los eruditos, como te decía, y los investigadores no saben o no se reconocen bien qué puede haber sido. Yo tengo aquí anoté, algunos dicen que podía haber sido una enfermedad como epilepsia, quizás alguien decía que podía haber sufrido de gota, la enfermedad de gota, tener malaria. Otros hablan de que eran tentaciones morales. Bueno, son todas especulaciones, son todas especulaciones. Pero él decide revelar que, por un lado, dice que tenía revelaciones que no las cuenta, o sea, él murió sin contarlas, eso es como un secreto entre él y Dios. ¿Cuáles habrán sido esas revelaciones? Porque dice que subió al tercer cielo, quizás vio ángeles, quizás vio el rostro de Dios, o alguna cosa que dice, no me es dado a revelar. Pero por el otro lado reconoce que como un contrapeso le fue dado, se le asignó un compañero de ruta. Hace unos años leí un libro que se llama Pies de ciervas en los lugares altos y habla de que el personaje central, Miedosa, dice, le asignaron 2 compañeras, pena y contrariedad. Y Pablo dice que para que su liderazgo no fuera el de una celebridad, un liderazgo pomposo de luces, de escenario, hoy diríamos de pantallas LED, en el que todo es, ¿no?, perfecto, dice, me asignó Dios una espina, me asignó Dios un aguijón. Y qué sabio Dios, por otro lado, en decir, bueno, a recurrir a algún elemento, recurrir a algo que haga que nosotros sigamos siendo dependientes de Él. Algo que no nos permita irnos, ¿no? Es como que el liderazgo que Dios quiere es como un globo de helio. Esos globos que se inflan con ese gas helio y que de pronto vos los ves, ¿no?, que están allá arriba, pero tienen un hilito pequeño y quizás una piedrita o algo de peso que los mantiene aquí abajo, siendo humanos. Y creo que ese es el liderazgo que Dios quiere, que podamos tener la espiritualidad, la unción, la revelación, la intimidad con Dios, como para vivir allá arriba, como para tener las revelaciones, como para saber qué es lo que Dios quiere, para tener una visión para el liderazgo. Pero siempre Dios permite quizás alguna cosa que nos recuerde que somos humanos. Y a veces es el aguijón, porque esto es lo que siempre nos va a permitir tener un liderazgo humilde, y es decir, somos parte de una común humanidad. Cuando hablamos de comunidad, nosotros elegimos con Cristian ponerle de nombre a nuestra iglesia Llegar Alto, Comunidad de Fe. Y me gusta la palabra comunidad porque habla de lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común es la humanidad. Y esa humanidad que tenemos en común es la que no nos permite olvidarnos que somos humanos, que lloramos, que pasamos por momentos de debilidad, que no lo sabemos todo, que tenemos que preguntar, que tenemos que reconocer, que tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos. Bueno, Pablo en este pasaje de 2 de Corintios admite su común humanidad, porque no sé vos, pero yo tengo un aguijón en la carne, que lo sabe Dios y lo sé yo. No lo ando publicando en las redes, y algunas veces lo converso con amigas, con personas muy íntimas, porque el aguijón es algo que se clava en lo más profundo de vos. Pero a pesar de que es algo que muchas veces te produce dolor, ese aguijón, creo que el objetivo de Dios es que terminemos abrazándolo y que terminemos diciendo, finalmente,
no tengo toda la vida resuelta, no tengo todo perfecto. Quizás para unos el aguijón es su parte económica. Todo en la vida te va bien o los demás pueden como verte de afuera y pueden ver que tu vida es perfecta o que mira, se le da todo. Pero vos sabés que hay un área de tu vida que es el área donde sos vulnerable. Quizás es que tenés como éxito en todo, en lo ministerial, en lo económico, tenés un buen laburo, tenés tu situación económica resuelta, pero tenés un problema matrimonial, o quizás tenés un problema con alguno de tus hijos, o no sé, una aspiración, una frustración que no se resuelve. Quizás es en tu vida sentimental, ¿no? Tenés una carrera súper exitosa, tenés títulos, pero tu vida sentimental parece que siempre tropezás con la misma piedra. Entonces, Pablo parece decirnos que abracemos el aguijón, y él mismo se pone como ejemplo cuando dice, ¿no?, que este aguijón le fue dado por parte de Dios. Entonces, el poder hablar de estas cosas, y me encanta que haya sido el superapóstol Pablo el que dijo, muchachos, no existe tal cosa. Y yo te digo, no sé cómo es tu proyección ministerial, cómo es tu carrera, pero muchachos, la que vale ahora es el poder. Y ¿sabes qué? Es liberador, además, es liberador. Yo reconocí para mi propia vida, que era liberador dejar de tener que proyectar, ¿no? Uno puede decir, bueno, soy pastora de una iglesia, soy profesora del instituto bíblico, junto con mi esposo tenemos un liderazgo visible a nivel nacional y a veces hasta a nivel internacional, pero decir, el poder plantarme en un lugar y ser quien soy yo, es lo más liberador que existe. Cuando dejé de pelear, y esto tiene que ver un poco con mi libro anterior y con lo que yo aprendí acerca de cómo nos exige ponernos en un lugar donde tenemos que proyectar a alguien que no somos, o donde tenemos que cumplir con las expectativas de los demás, porque sos líder, tenés que decir, tenés que hablar de tal manera, no podés decir esto, tenés que hacer esto, y meternos en esa armadura de Saúl, cuando en realidad somos David, que con una honda y con 5 piedras podemos hacer proezas. Eso es vulnerabilidad. Vulnerabilidad es quitarte la armadura de Saúl, que es el traje que los demás esperan que te pongas, que hables de cierto modo, que vos proyectes esta imagen, que muestres, ¿no?, una cosa que te arma, y no que digas, yo voy a hacer lo que me dio resultado hasta ahora, yo voy a ser quien yo soy. Esa es tu efectividad en el liderazgo. Entonces, quiero contarte este dato de color que me ayudó a descubrirlo Giselle, como la mencionaba antes, con ella estudiamos juntas en el Instituto Bíblico. Una información que me descolocó fue entender que el aguijón no era algo novedoso. Cuando Pablo habla del aguijón, esto no lo había visto nunca, no era una imagen que se proyectaba por primera vez. Si vamos al Antiguo Testamento, es re loco esto, porque en el Antiguo Testamento 3 veces se habla del aguijón o de la espina. La palabra que se usa, la palabra griega que Pablo usa es la palabra skolops, que significa una cosa punzante. Y en el Antiguo Testamento se habla acerca de esto en el libro de Números, en el capítulo 33, si tenés tu Biblia ahí o querés anotarlo y después lo vas a buscar en Números en el capítulo 33, en Josué en el capítulo 23 y en Ezequiel 28. Por ejemplo, dice algo así como que en los ídolos de la tierra a la que te voy a introducir, le dice Dios a Josué, si adorás a estos ídolos, van a ser como un aguijón en vuestro costado o espinas en vuestros ojos. El profeta Ezequiel habla también de un aguijón punzante, de un espino desgarrador. Y en estos pasajes que te menciono, habla acerca de la espina o el aguijón como un sinónimo de algo que me ocasiona una debilidad
que me lleva a tener que buscar a Dios. En estos casos estaba relacionado mucho con los ídolos de los enemigos de Israel o de las tierras de los pueblos que rodeaban a Israel. Pero pienso qué loco esto de la espina, del aguijón asociado quizás a un ídolo ante el cual nos inclinamos y ante el cual lo veneramos, puede llegar a ser como una espina a nuestro costado o como un aguijón en nuestros ojos. ¿Y sabes qué? Creo que esa imagen que por tanto tiempo hemos formado del liderazgo, del pastorado y aún, bueno, yo soy muy combativa de las celebridades cristianas, no puedo evitarlo, porque creo que no deben estar ahí. O sea, creo que hay siervos y siervas de Dios que nos han bendecido y nos bendicen terriblemente, personas con una unción sobrenatural de parte de Dios, regalos para el cuerpo de Cristo, personas con unos dones de milagros, de predicación, pero particularmente nunca me deslumbro con los dones de las personas, pero sí me deslumbran los frutos de las vidas de las personas. Sí me bendicen los frutos. Entonces, en esta cultura de las celebridades es donde Dios nos dice que pueden llegar a ser como un aguijón a nuestro costado, que pueden ser como una espina en nuestros ojos. La cultura del amor al yo, la cultura del ego, nuestro propio ego, nuestro perfeccionismo, la imagen que nosotros nos construimos, aquellos ídolos del corazón, como hablaba Tim Keller, los ídolos del corazón ante los cuales nos inclinamos. Por definición, un ídolo es cualquier cosa que yo busco para mi salvación, excepto Cristo. Un ídolo es alguien ante el cual yo me inclino. Un ídolo es aquel que me hace rendirle pleitesía, alguien que me hace esforzarme, y un ídolo nunca me da lo que me promete. Eso recordalo siempre. Un ídolo del corazón nunca te da lo que te promete. Así que si vos estás trabajando para construirte una imagen, para ser amado, para ser aceptado, para proyectar una imagen, o estás trabajando arduamente en tu liderazgo, podés dejar de esforzarte tanto, podés saber que podés ser vos, podés abrazar la gracia y saber que sos aceptado aún con esa espina en tu costado, aún con este aguijón que quizás Dios haya permitido, o quizás hasta Dios haya enviado a tu vida como un mensajero. Pablo dice que esa espina era como un mensajero que me abofetea, que 2 por 3 me recuerda que debo mantenerme humilde, que tengo que buscar a Dios, que no soy mejor que nadie más, que soy igual a todos mis consiervos, que soy exactamente igual a las personas a las que yo lidero, que soy igual a los miembros de mi congregación, que no soy diferente a nadie, que no soy mejor que nadie, porque tengo esta aguijón, porque tengo esta espina. Entonces, me gusta recordar esto porque el perfeccionismo y el trabajar por mantener aquello que nos exige, aquel ídolo que nos arrodilla, es algo que nos cansa, es algo que nos debilita y es algo que en última instancia no nos deja conectar con la gente, como hablamos en la charla anterior. Necesitamos poder conectar con aquellos que lideramos y necesitamos hacerlo de una forma sabia. No siempre el ser vulnerables, fíjate qué capo Pablo que pudo decir, tenía revelaciones, tengo algo sobrenatural de parte de Dios. Sin dudas fue el escritor de prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento, pero aún así al final de su vida puede decir, Dios, para que yo no me exalte de manera desmedida como ese globo de helio, no me vaya a la estratosfera, me dio algo que me mantiene en tierra. No sé cuál es tu aguijón.
Yo sé cuál es el mío y sé que mi aguijón muchas veces me hace llorar. Sé que me causa mucho dolor y no sé si algún día Dios lo va a quitar o lo va a dejar hasta el final de mi vida. Sé que cumple un propósito y he decidido no pelearme y no intentar arrancármelo, como algunas veces te sugieren que no te trates de arrancar el aguijón de la abeja que te picó, porque muchas veces puede producir daño. Pero le doy la bienvenida a aquello que Dios ha permitido en mi vida, porque sé que me convierte en una mejor persona, porque sé que me ayuda a conectar con el dolor de otros y porque sé que me permite estar cerca de aquellos que sufren, como yo, como vos, porque en nuestra común humanidad siempre vamos a ser vulnerables. Te espero en la próxima charla para seguir reflexionando acerca de estas cosas.